Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, acá les vamos a presentar una serie de módulos que va a permitir que ustedes comprendan lo que es el análisis de oración desde lo que es la oración simple hasta las oraciones compuestas por subordinación. Vamos a empezar con el módulo número 1 que habla de la oración simple. Dentro de lo que es la oración simple vamos a ver lo que es la oración como organizador textual, la clasificación de las oraciones, la oración bimembre del sujeto y del predicado, es decir, sus componentes, como también vamos a ver la oración unimembre, ¿no? Y los distintos tipos de clases de oraciones unimembres que presentan. Muy bien, pero antes, ¿sí? Previamente, tenemos que saber, primero y principal, la oración como organizador textual, ¿no? Porque seguramente en el transcurso de los años de la primaria y de la secundaria que transitaron ustedes, han practicado lo que es el análisis sintáctico, ¿no? Y muchas veces han hablado de lo que es la sintaxis, pero realmente, ¿qué es lo que es ese término? ¿Qué significa ese término? La palabra sintaxis proviene de un vocablo griego que significa ordenamiento u ordenación. Es decir, que la sintaxis es la parte de la gramática que se encarga de estudiar las relaciones y las combinaciones que mantienen las palabras entre sí dentro de una oración. Entonces, la oración será el campo máximo de análisis para la sintaxis. Ahora, ¿qué es realmente una oración? Podemos definir la oración desde distintos puntos de vista. Sin embargo, para este estudio, a nosotros solo nos interesa el punto de vista gramatical, porque es lo que vamos a ver nosotros. En este sentido, la oración es una unidad mínima de un texto. Este texto puede ser oral o puede ser escrito. Ahora, para que una oración sea tal, debe cumplir obviamente una serie de requisitos, ¿no? Que, por ejemplo, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista semántico, tiene que tener sentido completo. Es decir, que tiene que dar los datos suficientes como para que se produzca una comprensión cabal de lo que se quiere tratar de transmitir, ¿no? Ahora, desde el punto de vista sintáctico, debe ser autónoma. ¿Qué significa esto? Significa que no hay otra estructura mayor de la cual tenga que depender. No, se vale por sí misma. Y por último, desde el punto de vista de la oralidad, tiene que poseer entonación propia. ¿Sí? Que en el texto, por ejemplo, escrito, se manifiestan mediante los signos de interrogación y los signos de exclamación. Y de allí es de que permite diferenciar entre la actitud que tiene el hablante, ¿sí? Lo que quiere transmitir, lo que quiere decir, ¿no? De ahí salen los tipos de oraciones según la actitud del hablante, la aseverativa, interrogativa, exclamativa. Pero esta modalidad o esta forma, ¿sí? De analizar no es relevante, ya que a nosotros nos interesa lo que es el análisis sintáctico. Entonces, cuando nosotros tenemos una oración con signos de interrogación o signos de admiración, debemos obviarlos y proceder en el análisis como si no estuvieran. Ahora, resumiendo, el concepto de oración quedaría de la siguiente manera. La oración es una unidad mínima con sentido completo, autonomía sintáctica y entonación propia. Ahora, en cuanto a la organización de las palabras dentro de la oración, el español presenta un esquema más o menos fijo, ¿no? Es decir, una estructura tradicional más o menos fija, ¿no? En donde nosotros encontramos el sujeto y el predicado, ¿sí? El sujeto y sus modificadores, el núcleo del sujeto y sus modificadores, y el predicado con su verbo y sus complementos, ¿no? Y sus modificadores también. Por ejemplo, los niños corrían alegres por el parque. Corrían es la acción. ¿Quiénes corrían alegres por el parque? Los niños sujeto. Corrían alegres por el parque predicado. Ahí tienen presente ustedes la estructura tradicional. Sujeto, predicado. Vamos con otro ejemplo. El terreno estaba embarrado por las últimas lluvias. ¿Qué estaba embarrado por las últimas lluvias? El terreno. El terreno sujeto estaba embarrado por las últimas lluvias, predicado. Siempre tomen en cuenta que no solo se le pregunta el verbo para separar el sujeto y predicado, sino que tiene que haber una concordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado también, ¿no? ¿Sí? En número y persona. Ahora, sin embargo, este orden puede alterarse.
No simplemente siempre va a ser sujeto y predicado. Puede alterarse, pero ¿por qué se altera? Se altera por la intencionalidad que tiene el hablante. Es decir, que el orden de las palabras de la oración depende de lo que el emisor quiera transmitir y cómo desea hacer esa comunicación. Las oraciones se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las oraciones bimembres y por el otro lado tenemos las oraciones unimembres. En el caso de las oraciones bimembres, son aquellas que se separan en sujeto y predicado, mientras que las oraciones unimembres son aquellas que no solo no se separan en sujeto y predicado, sino que no tienen sujeto ni tampoco tienen predicado. Que quede muy bien claro eso. Vamos a proceder con las oraciones bimembres. La estructura de las oraciones bimembres presenta dos elementos fundamentales, ¿no? Es decir, dos estructuras fundamentales que tienen que estar dentro de una oración bimembre, que son, por un lado, el sujeto y por el otro lado, el predicado. El sujeto y el predicado son interdependientes. Eso es ley. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Que se necesitan mutuamente y no hay uno sin el otro. Es decir, que no va a haber sujeto si no hay predicado y no va a haber predicado si no hay sujeto. Son interdependientes. Ahora, guardan entre sí una relación de concordancia, que es lo que le decía anteriormente. Si el sujeto cambia de número y persona, el verbo se ve obligado, debe cambiar también. ¿Para qué? Para concordar con el sujeto. Y recuerden siempre de que es el sujeto el encargado de dirigir la concordancia establecida entre uno y otro. Vamos ahora a analizar el sujeto. Por ejemplo, si decimos Juan corre, el verbo se mantiene en tercera persona del singular por concordancia con Juan, con el sujeto Juan, con el núcleo del sujeto Juan. Pero si este sujeto cambia, el verbo también inmediatamente lo debe hacer. Por ejemplo, los chicos corren. El sujeto pasó a tercera persona del plural y el verbo obviamente también lo va a hacer. Dentro del sujeto tenemos el sujeto expreso. Como ustedes saben, decimos que el sujeto es expreso cuando está mencionado dentro de la oración, es decir, cuando está escrito el sujeto dentro de la oración. El sujeto puede ser una sola palabra, ¿sí? Un sustantivo, por ejemplo. O puede ser una construcción cuyo núcleo sea un sustantivo. Si el sujeto tiene un solo núcleo, es simple. Por ejemplo, la paloma saltó de una rama a la otra. ¿Sí? ¿Quién saltó de una rama a la otra? La paloma. ¿Sí? Si tienen dos o más núcleos, el sujeto se convierte en compuesto. Los diversos núcleos pueden estar unidos entre sí por medio de coordinantes, es decir, por nexos coordinantes. En este caso vienen a ser conjunciones. I, E, ni, O, U. Pueden ser cualquiera de esos, ¿no? Es decir, por nexos coordinantes. O por medio de nexos yuxtapuestos, ¿no? Como por ejemplo la coma o el punto y coma. Ejemplo, Adán y las estrellas lo supieron. ¿Quiénes lo supieron? Adán y las estrellas. Se van a dar cuenta de que Adán y estrellas, que son los dos núcleos de sujeto, están unidos por un nexo coordinante, en este caso copulativo, que es la I. Pepita, Carmen, Lola trabajan en esta misma entrada. ¿Quiénes trabajan en esta misma entrada? Pepita, Carmen, Lola. Y se van a dar cuenta ustedes de que los tres núcleos de ese sujeto expreso compuesto están unidos por comas. En este caso viene a ser un nexo coordinante yuxtapuesto. Después del sujeto expreso, también tenemos lo que es el sujeto tácito. El sujeto puede estar no escrito en la oración, pero eso no significa que la oración deja de ser bimembre, no, para nada. Debido a la concordancia que necesariamente guardan entre sí el sujeto y el predicado, la sola presencia del verbo en la oración ayuda a reponerlo. ¿Cómo lo reponemos? Lo reponemos por medio de una forma pronominal.
Por su desinencia podemos saber qué persona es el sujeto, primera, segunda, tercera persona. Sin embargo, a veces el verbo no es suficiente para reponer el sujeto y en algunos casos es necesario recurrir al contexto, es decir, a oraciones anteriores, es decir, al conjunto de elementos lingüísticos que lo rodean. Es decir, que no solo lo puedo encontrar dentro de la oración, sino que hay veces que debo recurrir a el texto en su conjunto para poder saber cuál es ese sujeto. Por ejemplo, cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas, a los sapos, a los flamencos. Fíjense de que el sujeto las víboras aparece mencionado, es decir, explícito, escrito en la primera oración. En el predicado, el verbo dieron guarda, obviamente, concordancia con el núcleo del sujeto en número y persona. Tercera persona del plural, obviamente. En la siguiente oración, con el verbo invitaron, el sujeto ya no aparece. No lo encontramos al sujeto dentro de la oración. ¿Me entienden? No está el sujeto dentro de la oración, ¿sí? Es decir, que es evidente que el sujeto de este verbo sigue siendo las víboras, pero ¿cómo nos hemos dado cuenta? ¿Cómo los hemos repuesto a ese sujeto? ¿Sí? Viendo el contexto, es decir, la oración anterior, ¿sí? Para ello nos hemos fijado que el verbo sigue en tercera persona del plural, ¿sí? Y también el verbo del contexto, es decir, de la oración anterior, está en tercera persona del plural. Entonces está haciendo referencia al mismo sujeto que predica en la primera oración, que son las víboras. Después tenemos el predicado. Dentro del predicado, lo primero que deben recordar es que hay dos grandes grupos de predicado. Tenemos por un lado el predicado verbal y por el otro lado el predicado no verbal. Vamos a proceder con el predicado verbal. Ya saben ustedes que el predicado verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo conjugado. El predicado verbal puede ser simple o compuesto. El simple es el que tiene un solo verbo, mientras que el compuesto es aquel que tiene dos o más verbos. El predicado también, al igual que el sujeto, puede estar conformado por una sola palabra, ¿sí? Es decir, por un solo verbo, o por una construcción cuyo núcleo sea el verbo. Por una sola palabra puede ser, por ejemplo, nuestro hombre llegó. Solamente la acción constituye al predicado. ¿Quién llegó? Nuestro hombre. Nuestro hombre sujeto llegó, predicado verbal simple. Una sola palabra. Los árboles florecieron. ¿Qué florecieron los árboles? Los árboles sujetos florecieron, predicado. Una sola palabra que es el verbo. Pero también puede ser una construcción, ¿sí? Por ejemplo, nuestro hombre llegó con su pato a la linda casa. ¿Quién llegó con su pato a la linda casa? Nuestro hombre. Ahí tenemos un predicado verbal simple en donde el verbo, que es el núcleo del predicado, tiene modificadores. Con su pato, complemento circunstancial de compañía. A la linda casa, complemento circunstancial de lugar. Y así con los demás ejemplos también, ¿no? El predicado verbal será compuesto si está formado, como dijimos, por más de un núcleo verbal que se refiere al mismo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Ha vuelto y está allí. Juega y aprenden los nenes del jardín, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, está formado, ¿sí? Como muy bien dijimos, por más de un núcleo verbal y se refiere al mismo sujeto. Ha vuelto y está allí. La acción de volver, de haber vuelto y de estar allí es del mismo sujeto que es él o ella. Juegan y aprenden, ¿sí? En este caso, hace referencia a los nenes. Entonces, ahí tenemos un sujeto, un predicado verbal compuesto. Los núcleos del predicado verbal compuesto pueden estar unidos entre sí igual que los núcleos del sujeto por coordinantes o comas, ¿sí? Por nexos coordinantes o nexos yuxtapuestos que son las comas. Por ejemplo, las sombras enormes se ensanchan, cubren el cerro, acaban en recia punta. Ahí nosotros tenemos esa situación.
Bueno chicos, de esta manera culminamos con la primera parte y ahora seguimos con una segunda parte en donde explicaremos seguramente los predicados no verbales y los distintos tipos de oraciones unimembres. No se olviden por favor de activar la campanita de notificaciones, de regalarnos un like y de suscribirse a nuestro canal. Obviamente le dejamos la dirección de correo electrónico como así también el número de teléfono para que puedan comunicarse con nosotros, así le podemos dar una mano en todo lo que necesiten con respecto a sus actividades académicas. Así que bueno, nos vemos en el próximo video, así que chau chau.